Uno de los instrumentos más útiles para almacenar información en un programa son los arrays, que supongo que ya conoceréis muchos si habéis visto programación en primero. Viene muy bien sobre todo para gestionar un número elevado de datos. Aquí por ejemplo vemos un ejemplo en el que en un programa se tuvieran que almacenar 180 productos. Si tuviéramos que definir una variable para cada producto, pues tendríamos que definir 180 variables. Y esto pues iba a ser un poco incómodo de gestionar. Aquí vemos un ejemplo en el que si quisiéramos imprimir cada uno de esos productos, lo que tendríamos que hacer. Y aunque esta forma de trabajar en principio sería correcta, pero sería compleja, repetitiva y además pues sería fácil cometer errores. Los arrays pues parecen hechos a medida para gestionar este tipo de información, de datos. A fin de cuentas, un array es un conjunto ordenado de valores relacionados. Cada uno de estos elementos, ya lo he dicho más, cada uno de estos valores se denomina elemento, ¿de acuerdo? Un array se compone de elementos y cada elemento tiene un índice que indica su posición numérica en el array. Es decir, cada elemento dentro de un array queda identificado por su índice. El índice, de momento, lo vamos a considerar siempre numérico. ¿Cómo se define o cómo se declara un array? Bueno, pues al igual que ocurre con las variables, hay que definirlos antes de poder usarlos. Que bueno, ya hemos visto que en JavaScript las variables, pues estrictamente hablando, no hace falta declararlas para usarlas. La declaración de un array consta de 6 partes. La palabra clave var, el nombre del array, el operador de asignación, que es el símbolo igual, la palabra clave para la creación de objetos, new, el constructor array y el paréntesis final. Dentro de este paréntesis final pondremos el número de elementos de los que queremos que conste el array. Si no sabemos de cuántos elementos queremos construir nuestro array, no pondremos nada entre los paréntesis y así pues se queda un array en el que no se indica el número de elementos que va a costar. Vamos a ver la sintaxis. Como vemos, primero la palabra var, después el nombre del array, el símbolo igual, new y array seguido de paréntesis. Esta es una primera forma de declarar un array. También podemos hacerlo de otra manera. Var, nombre del array, new, array y entre paréntesis el número de elementos. Esto es lo que os comentaba antes. Aquí estamos indicando mediante un número la cantidad de elementos de los que se va a componer nuestro array. Aquí no indicamos eso, ¿de acuerdo? Aquí el tamaño del array queda indefinido. Esto en realidad no significa que este array sea de un tamaño fijo que no se pueda variar. Luego veremos que hay métodos, funciones con los que se puede añadir o quitar elementos de un array. Inicialización de arrays. Bueno, una vez que lo hemos declarado, se puede comenzar el proceso de inicializar o poblar el array con los elementos que contendrá. Es decir, podemos introducir valores, podemos almacenar valores dentro de cada uno de los elementos del array. Para ello, ponemos el nombre del array y entre corchetes el número del elemento, el índice, sobre el que queremos guardar un dato. El asignador, el símbolo igual, el símbolo de asignación y el valor que queremos guardar. Es posible declarar e inicializar simultáneamente mediante la escritura de los elementos dentro de paréntesis del constructor. Es decir,
al mismo tiempo que declaramos o definimos el array, también podemos introducir los datos que queremos guardar en dicho array. Por ejemplo, aquí estamos definiendo un array que se llama productos alimenticios y en la misma definición ya estamos guardando dentro del array los elementos pan, agua y lentejas. ¿De acuerdo? Estamos definiendo, al hacerlo de esta manera, un array de 3 elementos en el que al mismo tiempo se guardan los valores pan, agua y lentejas. Una de las grandes ventajas de los arrays, sobre todo de los índices numéricos de los arrays, es que se prestan a su manejo mediante bucles. Es decir, podemos recorrer un array completo, pues por ejemplo mediante un bucle for. En este ejemplo pues tenemos un array en el que no se ha definido su tamaño, pero según este bucle for pues se va a recorrer los 10 primeros elementos del array, porque la i de índice va a ir variando desde 0, que es el primer índice de un array, hasta 9, de 0 a 9, 10 elementos. Sí, ya lo he dicho, el primer elemento de un array tiene el índice 0. Seguimos con los bucles. La iniciación de un array con un bucle funciona mejor en dos casos: cuando los valores de los elementos se pueden generar usando una expresión que cambia cada iteración del bucle, y cuando se necesita asignar el mismo valor a todos los elementos del array. Bueno, esto no es una afirmación que no se pueda alterar. No es que funcione mejor o peor, es que pues viene bien hacerlo en estos casos así, ¿de acuerdo? Pero no significa que no se puede hacer en otros casos también. Bueno, mediante el uso de un bucle se pueden escribir instrucciones mucho más limpias y eficientes. Es decir, para recorrer los elementos de un array, ya sea para leerlos o para escribirlos, pues es conveniente utilizar bucles. Normalmente se utiliza el bucle for. En este caso, de nuevo, empezamos desde el primer índice hasta el índice hasta 9, de 0 a 9, los 10 primeros elementos. En este caso se van a escribir, se van a sacar por pantalla los elementos que hay almacenados, o sea, los valores que hay almacenados en los elementos, desde el 0 hasta el 9. Es un ejemplo muy sencillo. Propiedades de los arrays. Bueno, los arrays en realidad, como todo en JavaScript, son objetos. Y bueno, pues los objetos tienen dos propiedades definidas. Quiero decir, los arrays, como objetos que son, tienen unas propiedades ya definidas. En este caso son dos, que son la propiedad length. La propiedad length nos informa, nos dice la longitud, el número de elementos que tiene un array. En este caso, pues es muy útil esta propiedad para poder recorrer mediante un bucle el array en su totalidad. Inicializamos el índice a 0 y mientras que el índice sea menor que la longitud del array, pues vamos a estar haciendo las instrucciones que definamos en el bucle. En este caso, pues sencillamente mostrar el contenido de los elementos por pantalla. Este es un bucle que me muestra el contenido de un array, de todos los elementos del array por pantalla. La otra propiedad es la propiedad prototipo, prototipe. La propiedad prototipe sirve para crear o añadir tanto propiedades como métodos al objeto array. Y se utiliza de esta manera: primero la palabra clave array, seguida de la palabra prototipe, y a continuación la nueva propiedad, poniéndole ya el valor que queremos con el que la queremos inicializar,
la nueva propiedad o el nuevo método que queremos crear, seguido asignándole el nombre de la función que tendrá que estar definida anteriormente. Muy importante, este nombre de función tiene que ir sin paréntesis, porque si pusiéramos paréntesis se evaluaría la función y lo que estaríamos definiendo en realidad pues sería una propiedad con el valor resultante de ejecutar esa función. ¿De acuerdo? Repito, aquí estamos definiendo una nueva propiedad, valor, y aquí estamos definiendo un nuevo método. Esto que te ponemos a la derecha debe ser el nombre de una función sin paréntesis. La función la definimos en otro sitio diferente. Bueno, pues igual que el objeto array tiene definidas dos propiedades, también tiene una serie de métodos que pueden ser muy útiles a la hora de trabajar con los arrays. Aquí tenemos una tabla con los métodos de los que disponemos para trabajar con arrays y vamos a pasar ahora a verlos uno por uno.